A estos fríos, a estas cifras, pues se une el colegio, la vuelta a las aulas que han tenido los más peques después de este periodo, pues, de vacaciones por Navidad. Y para hablar de lo que ha supuesto la vuelta a las aulas, de algunos comentarios de algún consejero o algunas declaraciones para ser exactos, pues tenemos a Miguel Castillo, que es responsable de Acción Sindical de Ustea y además es el responsable de salud laboral. Miguel Castillo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Miguel, me imagino que como la mayoría de los mortales andaluces ha oído las declaraciones del consejero Imbroda, esas de que solo tenemos que ventilar 10 minutillos porque hace frío. ¿A ti qué te parecen? Bueno, pues efectivamente he escuchado esas declaraciones y desde luego desde usted tenemos que decir que nos parecen absolutamente lamentables, pero además porque son declaraciones que vienen hechas sin que la Consejería de Educación, que es la máxima responsable de la educación pública en nuestra comunidad, como es obvio y natural, haya hecho su trabajo en cuanto a evaluar las condiciones, en las que se dan clases, en cuanto a tomar medidas para que éstas sean, ya no digo las adecuadas, ya me atrevo a decir las legales, puesto que se está incumpliendo y lo estamos detectando, la normativa en cuanto a temperatura e incluso en cuanto a ventilación, que es un asunto bastante delicado en los tiempos en los que vivimos. Por lo tanto, unas declaraciones que afirman alegremente que con 10 minutos es suficiente sin que se haya evaluado eso, sin que se haya estudiado, porque no tenemos constancia de que hayan evaluado ninguno de los puestos de trabajo de la consejería. Y voy a decir más, no se han evaluado desde que se publicó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales allá por 1995, no solo en esta situación de pandemia. Es decir, es que llevamos 25 años de incumplimiento de la legislación, mucho más grave en las circunstancias actuales. Por lo tanto, declaraciones lamentables e inaceptables y ante las que la comunidad educativa tiene que dar una respuesta y alzar la voz porque es intolerable. Miguel, verás, estamos viendo imágenes en la pequeña pantalla, pues de nevadas en Madrid, de caminos intransitables, eso queda muy lejano, pero lo cierto es que hay pueblos en Almería con nieve y con temperaturas extremas. Y mi pregunta, zonas como Los Vélez, por ponerte un ejemplo, ¿están las clases habilitadas para aguantar lo que estamos soportando? El problema que está sucediendo es que esta situación que estamos viviendo está poniendo de relieve o sacando a la luna unas deficiencias que son estructurales, que vienen de muchos años atrás. Lo que pasa es que ahora mismo se agravan por las circunstancias en las que vivimos. Obviamente, en el momento en el que la única solución que se ha planteado para la ventilación es abrir las ventanas y tenemos estas temperaturas extremas, obviamente las condiciones que se dan dentro del aula no son las adecuadas ni para ejercer la labor docente y tampoco para el alumnado para poder seguir una clase en medianas condiciones pues, de atención, de concentración, etcétera. Es decir, esto está claro que puede tener repercusiones para la salud, tanto de unos como de otros, y además que tiene unas consecuencias claras sobre la calidad educativa y el desarrollo normal de las clases. Se incumple, como digo, la normativa sobre temperatura es evidente y además lo estamos constatando desde que empezaron las clases, y lo estamos constatando en las visitas a los centros. Pero es que de este problema le venimos avisando a la consejería desde el inicio de curso. Era muy fácil anticipar e imaginar que algo así iba a pasar y sin embargo ha llegado el momento de las bajas temperaturas y nadie ha hecho nada. Miguel, este programa se llama Hablando en Plata y nosotros somos directos. Vosotros estáis informados de primera mano, sindicalmente, de cómo está la aula y qué deficiencias hay, pero además de cómo se está impartiendo las clases y de si hay alteraciones. Filomena, que ya ha pasado afortunadamente, aunque hoy estamos soportando un día de frío extremo en toda España, ¿hay muchos problemas para dar clase en Almería? ¿Y en qué zona? Sí, sin duda, hay problemas. Digamos que el frío generalizado en toda la provincia, pero no es el único problema que nos encontramos. Hay problemas derivados del ruido por tener las puertas abiertas, la contaminación acústica de otras aulas. Hay problemas
pues por el estrés que supone también la situación en la que estamos viviendo. Hay problemas, como decimos, de temperatura, de humedad, que también hay unos parámetros que se incumplen en muchas aulas. Y después, bueno, hay los problemas que desde inicio de curso venimos también señalando en esta situación de pandemia. Hay masificación de aulas, hay concentración elevada de personas en un espacio cerrado, lo cual desde luego no es lo más recomendable, y a nuestro juicio todas las medidas que se han tomado ahora son insuficientes, puesto que no han puesto en primera línea la protección de la salud de la gente. No podemos olvidar tampoco la problemática del personal vulnerable que está siendo obligado a trabajar con patologías previas y demás, exponiéndose a un virus sin que a día de hoy se haya planteado una solución para estos profesionales. Por lo tanto, como digo, la circunstancia del frío y del invierno agrava una situación que ya es lamentable y que ya es deficiente previamente, y que además viene de largo, y como digo, en estas circunstancias de pandemia pues aflora mucho más todas estas carencias del sistema educativo de Andalucía. Obviamente las regiones más afectadas en esta situación concreta de estos días son las que están en la zona donde hay más frío, de las zonas de sierra de la provincia, igual que en el resto de Andalucía, pero no olvidemos que también hay que cuidar las condiciones ambientales de ventilación y de humedad, no solo de temperatura, como así marca la legislación. Miguel, una pregunta para finalizar. ¿Los delegados de salud y educación se han puesto en contacto con los sindicatos para tratar el problema? Verán, tenemos que decir lamentablemente que no ha sido así. El comienzo del segundo trimestre no ha venido precedido de ninguna conversación, de ninguna reunión propuesta por la Administración Educativa para evaluar la evolución de los contagios, para evaluar esta tercera ola, que esperemos que no, todos deseamos que no, obviamente, pero bueno, que hay ciertas previsiones epidemiológicas de que puede ser bastante grave. Y a día de hoy, ya después de varios días después de comenzar las clases, no tenemos conocimiento de ninguna medida excepcional ni ninguna medida por parte de la Consejería para atajar esta situación. Ni siquiera con las organizaciones sindicales se han puesto en contacto para hablar sobre este tema, lo cual entendemos que es muy, muy grave. Hemos visto otras comunidades que han tomado algunas medidas. Extremadura retrasó el inicio de las clases para establecer una especie de cuarentena desde el fin de las reuniones familiares y demás, hasta que el alumnado coincidiese en la aula. Vemos como en otros países, como en Italia, se ha vuelto a las clases, pero toda la clase con un 50% de aforo. En Alemania y Reino Unido, donde la situación es más grave, directamente las clases están suspendidas, las clases presenciales. Y aquí, bueno, pues sí asistimos a una especie de propaganda política a través de sus cuentas de la administración y demás, donde todo parece que marcha fantásticamente, pero lo cierto y verdad es que ni con la representación de los trabajadores se ha hablado nada, ni tenemos conocimiento ni constancia de que se hayan evaluado la situación o de que se hayan planteado medidas ante la tercera ola y ante la situación que estamos viviendo actualmente de frío que hemos venido comentando en estos minutos. Pues ya lo han oído ustedes. Ha hablado en plata Miguel Castillo, que es el responsable de acción sindical de Ustea.